Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo que créanme, está explosivo. Y es que hoy nos vamos a sumergir en el mundo de uno de los actores más queridos y comentados del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el que nos roba suspiros con cada mirada, con cada papel que interpreta. Pero hoy no solo vamos a hablar de su físico, de sus músculos o de sus personajes. No. Hoy vamos a desentrañar la revelación que literalmente lo cambió todo. Y vamos a ir directo al grano, su reacción al embarazo. Ya sé, algunos de ustedes ya están con la boca abierta, otros con una sonrisa pícara, y seguramente algunos estarán pensando, ¿pero de qué embarazo estamos hablando? ¿De quién? ¿Cuándo? Pues tranquilos, que aquí estamos para aclarar todas sus dudas. Y les prometo que este vídeo no se lo pueden perder. Vamos a analizar todo a detalle, desde los rumores iniciales, pasando por la supuesta confirmación, hasta la reacción que tuvo Can Yaman al respecto. Prepárense para un vídeo lleno de información, anécdotas, especulaciones y por supuesto muchísima emoción. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y revelaciones, les quiero recordar que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo que vienen muchísimos más con información fresca, análisis profundos y todos los chismes que a ustedes les encantan. Y por supuesto déjenme un like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ok, listos, empecemos. Todo comenzó con mucho ruido. Can Yaman, como ya sabemos, es una figura mediática. Su vida privada, sus relaciones, sus proyectos, todo está bajo la lupa. Y como es natural, los rumores siempre están a la orden del día. Pero este rumor en particular, el que involucraba un posible embarazo, no era cualquier rumor. Era uno muy explosivo. Para entender la magnitud de este rumor, debemos recordar la posición de Can Yaman en el panorama mediático. Desde su éxito arrollador en telenovelas turcas que conquistaron el mundo, Can se convirtió en un ícono, no solo por su atractivo físico sino también por su carisma y talento actoral. Sus fans fervientes y dedicados siguen cada paso de su vida, escudriñando cualquier detalle que pueda revelar algo más sobre su personalidad y sus relaciones. La fama, sin embargo, tiene un precio y en el caso de Can, ese precio es la constante exposición mediática. Cada encuentro, cada foto, cada rumor se convierte en noticia de primera plana. Y en este contexto, la noticia de un posible embarazo vinculada a su vida personal explotó como una bomba en el mundo del entretenimiento. Todo parece haber empezado con especulaciones en las redes sociales. Fotógrafos captando imágenes, comentarios en blogs de espectáculos y sobre todo, la expectación de los fans. La pregunta era, ¿será cierto? ¿Quién? Y por supuesto, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante la noticia? La historia, para ponerlos en contexto, se centra en la relación que Can Yaman mantuvo en su momento. No vamos a mencionar nombres por respeto a la privacidad de los involucrados, pero sí diremos que fue una relación muy mediática, muy comentada, y que generó muchísima expectativa. Esta relación, marcada por el fervor de los fans y la atención de los medios, fue el caldo de cultivo perfecto para que los rumores sobre un posible embarazo comenzaran a tomar fuerza. La especulación, como siempre, se alimentó de detalles sutiles. Una foto aparentemente inocente, un comentario en una entrevista, un gesto que podría interpretarse de mil maneras. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, amplificaron la noticia, propagando rumores y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Lo primero que hay que aclarar es que no hubo confirmación oficial. Nunca hubo un comunicado de prensa, ni una entrevista donde se confirmara o desmintiera la noticia. Pero como suele suceder, la ausencia de información no hizo más que alimentar la especulación. Y las redes sociales, las redes sociales explotaron. La falta de una declaración oficial paradójicamente incrementó el interés. Los fans y los medios de comunicación se lanzaron a la búsqueda de cualquier pista, cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir el rumor. El silencio, en este caso, se convirtió en un enigma que alimentó la intriga. Las fotos eran analizadas con lupa. Cada detalle, cada gesto, cada ángulo era objeto de debate. ¿Era una barriguita? ¿Estaba más radiante?
¿Llevaba ropa holgada para ocultar algo? Todo era válido para alimentar la especulación. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, no se quedaron atrás. Los portales de noticias y las revistas del corazón dedicaron extensos reportajes al tema. Expertos en farándula analizaban las posibles señas. Los gestos, las actitudes de Can Yaman. Los titulares prometían revelar la verdad, pero en realidad, solo contribuían a aumentar la incertidumbre. En este juego de especulaciones, los fans se convirtieron en detectives improvisados. Crearon foros, grupos de discusión y perfiles dedicados a analizar cada movimiento de Can y de la persona involucrada. Cada publicación en redes sociales, cada salida pública se convertía en material de análisis. Entonces, ¿qué pasó con la reacción de Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque obviamente ante un rumor de esta magnitud, la reacción del protagonista era la más esperada. ¿Qué hizo Can? ¿Cómo respondió a la noticia? En principio, la reacción fue discreta. No hubo un comunicado oficial, ni una declaración pública, pero sí hubo indirectas. Y ahí es donde entran en juego los análisis de los expertos en la materia. ¿Qué se puede deducir de sus gestos? ¿Qué nos dicen sus publicaciones en redes sociales? Algunos expertos aseguraron que Can Yaman optó por el silencio, lo cual en el mundo del espectáculo puede interpretarse de muchas maneras. ¿Era una forma de proteger su intimidad? ¿Era una estrategia para evitar la controversia? ¿O simplemente no quería confirmar ni desmentir nada? El silencio, dicen algunos, es a veces la mejor respuesta. La prudencia de Can Yaman en este caso podría entenderse como una forma de proteger su vida privada y la de las personas involucradas. Evitar la confirmación o la negación oficial podría ser una estrategia para restar protagonismo al rumor y evitar que la situación se prolongara indefinidamente. Sin embargo, hubo otros que notaron pequeños detalles que, según ellos, podrían indicar algo más. Publicaciones en redes sociales con mensajes enigmáticos, fotos en las que se le veía sonriendo, y sobre todo, su actitud en eventos públicos. ¿Estaba más reservado? ¿Más pensativo? Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en un campo de batalla de interpretaciones. Cada like, cada comentario, cada publicación fue objeto de análisis. Los seguidores de Can Yaman intentaron descifrar el verdadero significado de sus gestos y mensajes. Otros fans, por su parte, interpretaron estos detalles como una forma de aceptación, de madurez, de estar preparado para la paternidad. Y es que hay que recordar, Can Yaman siempre ha demostrado ser una persona muy familiar, con un gran amor por los niños. La imagen pública de Can Yaman, como alguien cercano a su familia y con un aprecio por los niños, alimentó las especulaciones sobre su posible reacción ante la noticia. La idea de un Can Yaman padre fue recibida con entusiasmo por muchos de sus seguidores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la situación generó muchísima expectación y, por supuesto, mucha polémica. Los fans se dividieron, algunos apoyando al actor, otros criticando su supuesto silencio, y otros simplemente esperando una confirmación o desmentido oficial. La falta de una respuesta clara dividió a sus seguidores. Algunos defendían su derecho a la privacidad, mientras que otros exigían una explicación. La polémica, en este caso, fue inevitable. A día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva sobre el asunto. No podemos confirmar ni desmentir el supuesto embarazo. Lo que sí podemos decir es que, independientemente de la veracidad del rumor, la reacción de Can Yaman fue muy comentada y analizada. La incertidumbre en este caso ha permanecido. El rumor ha quedado flotando en el aire, sin una resolución definitiva. Sin embargo, la situación ha permitido conocer un poco más sobre la personalidad y los valores de Can Yaman. Lo que sí podemos concluir es que Can Yaman, en general, ha demostrado ser una persona que valora mucho su privacidad. Y a pesar de ser una figura pública, siempre ha intentado mantener su vida personal al margen del foco mediático. La discreción de Can Yaman, en este caso, es coherente con su actitud general ante los medios. A pesar de su fama, el actor ha procurado mantener su vida personal separada de su trabajo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué tal les pareció? Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta revelación que cambió todo en la vida de Can Yaman. Un tema lleno de especulaciones, pero que nos permite conocer un poco más a este actor que tanto admiramos.
En resumen, el caso del supuesto embarazo de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar los rumores y generar expectativas. Aunque no haya una respuesta definitiva, el tema ha revelado mucho sobre la figura de Can Yaman y sobre la relación entre las celebridades y sus fans. Quiero agradecerles por llegar hasta el final del vídeo, por su tiempo y por su atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué piensan sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que el rumor es cierto o falso? Compartan sus opiniones. Los comentarios de ustedes son muy importantes para mí. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué les interesa. Sus opiniones enriquecen el contenido del canal y me ayudan a crear vídeos que sean más relevantes para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.